Estamos en el canal El Ventilador de YouTube. Quienes gusten de nuestro programa, por favor, un like y además suscribirse al canal. Hicimos ya una primera parte con Luis Guillermo Vélez Álvarez, candidato al Consejo de la Ciudad de Medellín por el Partido Centro Democrático número 1. Abre, encabeza la lista, no es sino marcar el logo del Partido Centro Democrático y luego el número 1, porque ahí no aparecen los nombres. Y estuvimos hablando de un contraste marxismo-escuela de Austria. Y me comentaba aquí entre telones y mientras hacíamos una pausa, Luis Guillermo, cómo la proveniencia de los grandes teóricos de la escuela de Austria, grandes economistas, pero grandes filósofos. También, porque claro, es que economía y filosofía no se pueden separar, como lo dijiste al comienzo. Y entonces hablábamos de que algunos de ellos habían abrevado en las fuentes marxistas, no marxistas, socialistas, no necesariamente marxistas, socialistas, y luego habían profundizado y logrado arraigar un gran pensamiento basado en la libertad. Estamos hablando de economía, pues obvio, libertad de empresa, libertad de iniciativa, libertad, sobre todo respeto por la propiedad. Pero danos unas perlitas, dijéramos unas noticas de estos grandes pensadores, Hayek, por ejemplo, von Mises, Friedman, sí, etcétera, etcétera. ¿Cuáles, dijéramos, serían como las figuras o la bibliografía que le aconsejarías a los televidentes respecto a la escuela de Austria? Respecto a la escuela de Austria. No, digamos, como les gusta decir, el fundador es, por supuesto, Eugen von Baber. Von Baber tiene una obra vasta, importante, pero tiene sobre todo un trabajo de gran trascendencia, y es la crítica sistemática a la teoría de los precios de Marx. Von Baber demuestra que la teoría del precio de Marx no funciona. Entonces, si no funciona, recuerda que el cuento de Marx es el cuento de la plusvalía, que el trabajo, la plusvalía, tal y pascual. Entonces, él va a decir que los precios están regidos por el valor trabajo. Y von Baber demuestra que no hay forma de que eso ocurra. Entonces, la teoría de los precios de Marx se viene al suelo, y se viene al suelo su teoría, la teoría de la explotación. Esa es la gran contribución de von Baber, desmontar todo lo de Marx. Y entonces hay un folleto dedicado a eso, a la crítica de Marx, muy importante. Luego viene Mises. Mises escribió una gran obra, pero menciono aquí esa obra importante que se llama El Socialismo, donde ya desde 1910 hace toda la crítica. Después, cuando viene el derrumbe del socialismo, ahora en los años 90, todo el mundo se va a acordar de Mises. ¡Ay, Mises lo había dicho! Mises había dicho que esto no podía funcionar. Entonces, es muy importante ese trabajo de Mises. Pero además tiene un libro muy bonito que se llama El liberalismo. El liberalismo está en 2 tomitos en editorial Orbis. Fabuloso. Toda la presentación que hace Mises ahí. Es muy bueno. El otro gran pensador austríaco, pues es Hayek. El gran publicista. Yo creo que es uno de los hombres que más libros ha vendido de alguna obra. Sí, Hayek escribió un libro muy importante que se llama El camino a la servidumbre. Camino a la servidumbre. Ese libro lo escribió en el periodo de guerra. Él estaba refugiado. Exactamente. Estaba refugiado en Londres, allá lo habían llevado, lo sacaron a él lo sacaron y lo llevaron a la London School para que peleara con Keynes. Pero allá se hicieron amigos personales, pues, y tuvieron el debate. Incluso se cuenta en las noches, pues, que estaban allá en los altos de la universidad viendo los bombardeos de los, en fin, para que tenían que anunciar las cosas. Entonces allá escribió ese Camino de la servidumbre, que es una obra sumamente importante de él, pero para mí su obra suprema, que apenas está empezando a digerirse
y a leerse poco a poco en el mundo y cada día tiene más influencia, se llama Derecho, Legislación y Libertad, que es una obra que ya escribió en toda su madurez de pensamiento y en la cual pretende nada más ni nada menos reformular los principios del liberalismo que él ve destrozados y muy comprometidos por la expansión del Estado de Providencia y por el concepto de justicia social, que él va a llamar un espejismo. Es la crítica al espejismo de la justicia social y al asistencialismo más importante. Este muchacho Milei de Argentina. A ver, ve, te iba a poner ese tema casualmente. Primero, he hecho esta afirmación en este programa, Luis Guillermo, no sé si estás de acuerdo. En el Cono Sur se está cocinando la gran revolución para América Latina. Y dentro de 5, 6, 7 años perfectamente podrá estar reinando en América Latina el concepto de la libertad y gobernando, porque los partidos liberales o los partidos de la libertad van a triunfar. En Chile van a triunfar, bueno, en Uruguay están gobernando, va a triunfar en Argentina, o es demasiado optimista mi predicción, no sé. Y además, todo eso va unido a un gran trabajo de publicistas como Kaiser, por ejemplo, Axel Kaiser, de Milei. Milei como político, como estás haciendo tú en este momento, pero además cada intervención de Milei en la prensa, en la radio, en la televisión, en sus redes sociales y en sus discursos de plaza pública es una cátedra de economía. No sé si estaré presentando una imagen demasiado positiva y optimista de la política del sur. No, a mí me gusta Milei. Alguien me dijo un día, papá, el hijo, papá, ¿qué opinas de Milei? Y yo dije, hombre, si tuviera la edad de él estaría más o menos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que a mí ya no me queda pues hacer las cosas que él hace. Pero porque esa es también una forma. Hay que traer la gente y hay que decir cosas duras. Entonces lo que ha estado diciendo es interesante. Por ejemplo, se aterrorizan con lo de acabar el Banco Central. No, hombre, el Banco Central de Argentina se acabó solo, como se acabó el de Venezuela, como se acabó el de Ecuador, por el abuso del poder de emisión de gobiernos corruptos, porque el dominio de la moneda también es una forma de corrupción. Entonces eso se va a acabar y está bien que desmonte eso. A mí me gustan muchas de las cosas que dice Milei en lo económico. Ahora, el tema con Milei es sumamente complejo y yo creo que él lo sabe. Él lo sabe porque, mira, José Obdulio, Argentina es un país que ha llegado a un grado de dependencia, de clientelización de la vida social impresionante. Allá hay Total. 93 partidos políticos, ¿sí? Entonces todo el mundo tiene un carguito en el Estado, todo el mundo quiere un puestecito, el 50% de la población económica depende del gobierno, entonces eso así no hay forma, entonces ya no hay forma de mantener un sistema así, porque el Estado no produce nada, el Estado no crea ningún valor, el Estado no crea sino billetes. No es que sea el Estado argentino o el Estado colombiano, no, es el Estado no produce absolutamente nada. Es decir, no hay riqueza que provenga de la... No, la riqueza proviene de la actividad del sector privado. Sí. Por ejemplo, Luis Guillermo, el gran debate hoy en Argentina, que catapultó la imagen de Milei, es el tema de la inflación. Allá hay que estar marcando todos los días los precios. Sí, claro. Entonces, estos sabios del socialismo, kirchnerismo o peronismo, como se quiera llamar, comenzaron a hablar, no, llevan décadas diciendo que entonces hay que perseguir a los empresarios por especuladores y porque marcan los precios. ¿No te parece? Contanos de una manera que todos la entendamos, porque ustedes tienen dijéramos, un concepto muy abstracto y muy real de la inflación. ¿Cuál es la explicación que ustedes, los economistas de la Escuela de Austria, dan sobre el fenómeno de la inflación? No, la inflación es siempre un fenómeno monetario, creación monetaria excesiva. A ver, entonces vamos a moler más. Vamos a moler más. más. Pues un fenómeno monetario, es decir, estás diciendo que la inflación la produce es el gobierno, en el caso argentino, el gobierno. o los bancos centrales. Los bancos centrales.
Los bancos centrales. Emitiendo moneda. Emitiendo moneda. Emitiendo moneda. Explícanos. Emitiendo moneda. Muy sencillo, José Obdulio. El dinero es el vehículo que lleva los bienes. Es como una especie de vehículo, nos sirve. Entonces yo te entrego dinero, tú me entregas un bien, te entrego, en fin. El poder del dinero radica en la confianza. ¿En la confianza de qué? Cuando yo te entrego un billete o te pago con dinero, tú tienes confianza de que cuando lo vas a usar en la siguiente transacción va a tener el mismo poder de compra. Pero si crees que no va a tener ese poder de compra, si te demoras varios días, entonces corres a gastártelo. Ahora, ¿qué es lo que deteriora el poder de compra del dinero? Pues hombre, el dinero se crea por los bancos, por el Banco Central para dos propósitos. Para el sector privado, para mover la actividad económica del sector privado, y para el gobierno, para darle plata al gobierno para que pague los empleados, para que pague la burocracia y todo lo demás. Entonces, cuando el gobierno no genera, no tiene los suficientes impuestos, tiene una burocracia excesiva, empieza a emitir en exceso. Entonces sale la gente. Te hago una paréntesis, es decir, no está relacionado con la producción, es decir, unos papelitos que se crean sin relación al crecimiento de la producción. Sin relación con la producción. Porque es que el Banco Central crea dinero para el sector privado e inyecta dinero a la banca privada. La banca privada entrega ese dinero a las empresas, en fin, y la gente devuelve, porque cuando hace la producción, hay una producción que retorna, que se vende y se paga la banca y el dinero retorna. El dinero que se crea para el gobierno va y es pura demanda, no mueve la producción, no es sino gasto puro. Entonces no hay una creación de riqueza asociada al dinero. Tan cierto es eso que yo presencié este espectáculo en Santa Marta. Gente haciendo artesanías con billetes de 2.000 bolívares, que era el billete de mayor denominación de lo que llaman el cono monetario en Venezuela. Es decir, nadie cree en su dinero. No creen en Guillermo, esa moneda. ¿me aceptarías una tercera invitación para terminar y rematar un poquito? Porque me parece que todavía el tema argentino y de Milei nos da algo de sustancia para además dar como lo estás haciendo, una pequeña clase de un ABC de la economía. Por supuesto, José Obdulio, con mucho gusto. Estoy muy encantado conversando contigo. Bueno, entonces recuerden ustedes, este es El Ventilador, YouTube, suscribirse y darle like si estuvieron contentos con la presentación de Luis Guillermo Vélez, número 1 de la lista del Centro Democrático al Consejo de la Ciudad de Medellín. Ha tenido Luis Guillermo más o menos 1.500 alumnos en su trayectoria como docente e investigador. Esos 1.500 se tienen que convertir en activistas de la campaña de Luis Guillermo y lograr que voten y lo conviertan en el gran concejal del nuevo Medellín, el Medellín que resurgirá de las cenizas que va a dejar el actual alcalde, el señor Quintero.